Queremos encontrar la suma parcial de la secuencia aritmética, y como estamos sumando una secuencia, también podemos llamar a esto una serie. Y como nos dicen que esta es una secuencia aritmética, podemos encontrar esta suma parcial usando esta fórmula aquí. Un sub n es igual a n dividido por 2 veces la cantidad de un sub 1 más un sub n. Entonces, para encontrar esta suma parcial, necesitamos saber n, el número de términos en esta serie. Necesitamos conocer uno secundario, el primer término de la serie. Y también necesitamos saber una sub n, el último término de esta serie. Entonces sabemos que un sub 1 es igual a 2, el primer término. Sabemos que un sub n, el último término, es igual a 257, pero observe cómo no sabemos n, el número de términos en esta serie. Pero como tenemos una secuencia aritmética, podemos usar esta fórmula aquí para determinar el valor de n. Una sub n es igual a una sub más la cantidad de n menos una vez d. Así que vamos al lado y determinemos el valor de n. Si nuestro objetivo es resolver esto para n, observe cómo también tenemos que encontrar d, la diferencia común, que sería la constante que estamos agregando cada vez para encontrar términos sucesivos. Espero que podamos echarle un vistazo a esto y notar que somos 5 cada vez. 2 más 5 es igual a 7, 7 más 5 es igual a 12, y así sucesivamente. Por lo tanto, nuestra diferencia común, d, es igual a 5. Si no pudiéramos encontrar este patrón analizando esta serie, podríamos usar esta fórmula aquí para d es igual a un sub n menos un sub n menos 1. Lo que significa que si pegamos cualquier término en la serie y restamos el término anterior, esto nos daría nuestra diferencia común, d. Observe que 7 menos 2 es igual a 5, 12 menos 7 es igual a 5. Entonces ahora que tenemos d podemos encontrar n. Tendríamos un sub, el último término, 257 es igual a 1, el primer término 2, más la cantidad de n menos una vez nuestra diferencia común de que es 5, por lo que tendríamos 257 iguales. Si distribuimos tendríamos 5n menos 5. Bueno, 2 menos 5 es negativo 3, así que tendremos 5n menos 3. Agregue 3 en ambos lados, tendríamos 5n es igual a 260. Divide ambos lados entre 5, tenemos n igual a 52. Así que ahora tenemos todo lo que necesitamos para encontrar nuestra suma parcial. S sub 52, nuestra suma parcial, será igual a n dividido por 2, o 52 dividido por 2. Multiplicado por la cantidad un sub 1, el primer término, más un sub n, el último término o el término 52, que es 257. Entonces 52 dividido entre 2 es igual a 26. 2 más 257 es 259. Y 26 veces 259 es igual a 6734. ¿Cuál es la suma de esta serie, o la suma de esta secuencia aritmética? De acuerdo, espero que hayas encontrado útil esta explicación.